Bueno, Tom, un nuevo Nuevo episodio, un episodio. nuevo punto de vista, esta vez con Gonzalo Arroyo, una persona que se dedica al mundo de la juventud en la Municipalidad de Concepción. Y estoy muy contento, la verdad, muy contento, un personaje muy interesante, Muy bueno para saber tu punto de vista. tu punto de vista. Bueno, gracias por la invitación a ustedes. La verdad que siempre me llama la atención por ahí estos proyectos nuevos y sobre todo si son de jóvenes, más todavía. Así que encantado de estar aquí y bueno, de compartir mi experiencia, mi visión, todo lo que pueda aportar, digamos. ¿Cómo te presentarías? Una presentación breve como Bueno, introducción. sí, yo soy un joven entusiasta de la política, apasionado diría de la política que, bueno, lo he encontrado como un servicio hacia la comunidad, con un interés real, digamos, por cambiar las cosas, por generar transformación. Y bueno, encuentro sumamente interesante estar en esto, ¿no? Y poder vincularme con personas que también les gusta, no solo de la política, sino también desde justamente otras áreas y la verdad que eso me lleva, digamos, me motiva como a estar en esto. Bien. ¿Estudiaste? Sí, estoy terminando básicamente ya la carrera de licenciatura en ciencias políticas, el Bien. famoso politólogo ahora. Sí. Me queda nada, digamos, para recibirme ya dos materias. ¿Qué es lo que te llevó a tomar la decisión de estudiar esta carrera? Sí, bueno, siempre tuve, digamos, como marcado las ciencias sociales. A mí siempre me llamó la atención, por eso es que ya en la secundaria ya estaba en la modalidad de ciencias sociales y tenía mucho interés por materias como, no sé, sociología, antropología, o sea, materias bueno, uno dice, ya te involucran, como que te van mostrando el panorama. Pero bueno, también desde chico, en la infancia, ya mi familia como que me decía, vos hacia abogado, ¿entendés? Como que Sí. tenías Había una esa, orientación. te daban esa orientación, ya de chiquito lo Entonces, perfilaban. en ese momento decidiste involucrarte en lo que es este mundo. ¿O Eh, cuándo fue? la verdad que precisamente cómo llegó y cuándo llegó, la verdad que no tengo una fecha precisa, pero sí que Un desde aproximado. que claro, sí, ponele que yo termino la secundaria, en la secundaria no estaba tanto vinculado, ni siquiera en centros de estudiantes ni nada parecido, pero lo que sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención era que en los últimos 2 años empezamos a hacer los modelos esos de Naciones Unidas que recién estaban arrancando, como que aquí en Concepción era raro todavía, pero me llamó la atención y bueno, participé de varios de esos modelos y ahí tomar el rol de un representante de un país era como que decir, wow, ¿entendés? Y estudiarlo al país, me llamó mucho la atención y bueno, ahí fue como también una cosa que te impulsa. Pero en realidad es la política en sí. A mí siempre me llamó la atención ver noticias de política. Mm, Es como una cosa que me movilizaba, digamos. Más allá de que te guste, ya que te movilice, es como una cosa totalmente distinta. claro. ¿Por qué sentí que te movilizó? ¿De dónde nace esa...? Porque para mí la política es una herramienta para la sociedad y siento que el que se dedica a esto debería estar apuntado a ayudar quizás a la gente en Claro. cualquiera de sus formas, ¿no? En cualquiera de sus formas. ¿Qué sentí que es lo que te motiva a vos a querer estar metido acá y querer ir por un cambio o querer ir por algo? Yo creo que cuando uno eh, tiene ese contacto con las personas, conoce distintas realidades, observa, digamos, que a veces hay mucho por lo cual generar transformación en tu entorno. Entonces, cuando uno sale a la realidad por ahí, ve eso, digamos. Sí, Ve que hay muchas historias de lo que la gente te cuenta, entonces vos te vas dando ese baño de realidad y decís, bueno, quiero yo también aportar a esto, digamos, aportar a generar los cambios. Uno le llama la atención y le interesa desde el rol que ocupe, ¿no? Porque muchas obvio. veces la política, ¿qué es lo que pasa? Que dice, no, pero los políticos, que, o sea, está como desprestigiada, mal vista. Y lo cierto es que política hacemos todos en todos lados, casi siempre.
y no nos damos cuenta o quizás no lo ignoramos, pero realmente las decisiones que tomamos en el día a día son a veces decisiones políticas. Y cuando uno se involucra en una causa, no es política, digamos, política de Claro. partidaria, pero cuando se involucra en una causa social, cultural, filosófica, lo que sea, te estás involucrando políticamente en algo. Y eso, si a vos te apasiona, entonces ya te moviliza. Y si te moviliza es porque ya estás haciendo un movimiento político. Mm, O sea, estás creando algo, estás generando. Y sale justamente de algo interno, de algo que te apasiona. Si no, no lo harías, básicamente. claro. ¿Qué es lo mejor que aprendiste al tener tanto liderazgo trabajando con distintas personas? Lo que mejor que te haya quedado. Yo creo que la capacidad justamente de poder conocer a las personas y conocer el potencial que tienen las otras personas es como algo que me ha marcado el liderazgo, porque muchas veces se habla de liderazgo desde el punto de vista de, no, a ver, coordino, hago cosas enormes, digamos, manejo grupos de gente o cosas así, pero realmente es como encontrar lo que tiene cada uno, digamos, lo que le apasiona a cada uno y animarlo, digamos, a que fortalezca eso, es como algo que también a uno lo motiva y dice, bueno, esto creo que también es liderazgo, ¿no? Los direcciona, ayuda como a impulsar a los demás, entonces ahí creo que también reside mucho esto del liderazgo. Mm, Y lo he visto porque cuando he estado trabajando en la organización en la que me involucré desde el 2019, que era Estudiantes por la Libertad, todos llegábamos como jóvenes que recién estábamos aprendiendo sobre lo que era liderazgo, lo que era justamente el trabajo en equipo y todo eso. Y bueno, cuando vos conocés a las personas y decís, mira, este es bueno en comunicación, es genial, bueno, trabajemos en conjunto, vos querés encargar del tema de comunicación, sí, porque a mí me gusta, listo. Entonces vos ya sabés que contás con esa persona para eso. A mí me gusta escribir, bueno, vos capaz que podés armar un guión o podés armar, no sé, un folleto, cosas así, donde podás explayarte y vos sabés que, o escribir, no sé, un artículo y sabés que la persona le estás dando, digamos, lo estás impulsando en algo que le gusta. Sentí que el liderazgo también empieza por vos, por uno mismo, en realidad. Claro, ¿no? El liderazgo empieza por conocerse uno mismo también. Y en eso implica también la introspección, saber también cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Todo se va, digamos, como aprendiendo. Es un aprendizaje constante. ¿Sentís que el liderazgo se hace y no se nace? Se hace totalmente. Yo cuando comencé a vincularme, digamos, a participar, a involucrarme, era tímido, por ahí no me movía tanto en muchos ambientes donde había mucha gente, o sea, es como que eso lo fui ganando un poco con también animarse a uno a querer salir de esa zona de confort y querer participar y por ahí vencer un poco a la vergüenza, al miedo, al qué dirán, ¿entendés? Entonces eso te lleva por ahí a salir de esa zona y decir que, mira, soy bueno capaz en esto, ¿entendés? Encuentro algo bueno en todo esto, de que yo soy capaz. Entonces, sí, es aprendizaje constante totalmente y siempre estoy aprendiendo, yo no dejo de aprender de todas las situaciones buenas y malas, porque hay situaciones donde el liderazgo te pone, te lleva arriba, o hay situaciones donde te marca, digamos, una toma de decisiones en punto límite. Decisiones que tenés que tomar en el instante, básicamente. Sí. Y ahí es donde se ve si has aprendido o quizás si es un error lo que vas a aprender después. ¿Cómo es ese manejo de la presión en la toma de decisión? Y sí, a veces es complicado porque uno nunca sabe, siempre estás pensando, ¿no? Estás rumiando en la cabeza de, y si pasa esto, y si pasa aquello, o sea, te creas mil escenarios, pero sabes que la decisión se la tiene que tomar en ese instante. Entonces, si tratás de tomar todos los escenarios posibles y evaluarlo, pero cuando la decisión amerita ya, tenés que ejecutar, digamos, tenés que tomar esa decisión. Entonces, después se verá si es efectiva Mm, o no, porque para eso después viene justamente hacer ese análisis muy importante y de ahí se aprende.
pero todos los días, digamos, las decisiones que vamos tomando implican a veces más o menos riesgos, pero o sea, te llevan a eso, digamos. Sí. Eh, Hablando de crear, digamos que se hace y no se nace. ¿Tenés algún hábito en particular para llegar a formarte de la manera que sos ahora? Yo siempre creo, lo que creo yo de mi persona y cómo veo las cosas es que al menos cuando yo me involucro en algo, trato de meterme de lleno. Y la responsabilidad juega un papel importante en todo eso. La responsabilidad que tengo yo para con lo que estoy haciendo. Si vos querés involucrarte en algo, Más allá de lo laboral, más allá de lo laboral, ¿no? puede Más allá de lo ser, laboral. quizás estamos hablando del gimnasio también. Exactamente, sí, porque todo forma parte de la vida. Entonces, cuando vos te involucras en algo, tenés que tomarlo en serio. Mm. Si sabes que es importante para vos y sabes que querés lograr ese objetivo a veces, tenés que tomarlo en serio y es una responsabilidad. Entonces todos los días tenés que pensar que lo estás haciendo porque es un objetivo que te has puesto. Entonces, siempre las cosas en las que yo me he involucrado lo he hecho con mucha responsabilidad y por eso creo yo que he logrado a veces tener la confianza de personas que están por ahí más arriba que yo y bueno, veían que uno se comprometía, que era responsable y decían, bueno, a él le vamos a dar, digamos, más responsabilidad de capaz a veces, pero también le vamos a dar, digamos, esa confianza. Y creo que esa es la base para todo, ¿no? Mm. Sí. ¿Cómo ves a las nuevas juventudes? Nosotros tenemos, bueno, yo que me dedico al marketing, tenemos mucho análisis de, por ejemplo, la retención de la audiencia, de la atención de los chicos y demás. ¿Cómo ves a la juventud de vos? Vos que estuviste en esa parte, ¿qué sentís que piensan los chicos? ¿Qué quieren? ¿A qué aspiran? Yo creo que los jóvenes, digamos, tienen por ahí están digamos, envueltos en un mundo que avanza demasiado rápido y hay muchas cosas por las que uno se distrae. A veces tener las redes sociales, tener, no sé, un montón de cosas y la verdad que creo yo que hay mucho potencial porque se aprende mucho de todo eso, pero también implica que bueno, existan los espacios para que uno se inserte en eso, ¿no? Porque yo no sé si me hubiera involucrado tan a fondo si no hubiera existido esta organización que trabajaba para jóvenes y que buscaba justamente empoderar a jóvenes. Eh, y yo buscaba y no veía en ese momento que hubiera tanto, no era el boom todavía, entonces buscaba y encontré espacio. Entonces yo siempre digo que hay que dar, digamos, los espacios para que los jóvenes se desarrollen, pero tiene que haber, digamos, justamente esas ganas. Si uno le pone las ¿Qué ganas. sentís que busca la juventud? ¿Busca inmediatez? Sí, últimamente veo mucho eso, ¿no? Porque vivimos en algo que avanza muy rápido, entonces Sí. constantemente estamos viendo que los jóvenes quieren todo ya, ¿entendés? Sí. Y a veces lleva un tiempo, es un proceso largo para todo, ¿no? Hay veces que se pierde el concepto de esforzarse tanto y Sí. decir quiero todo ya, quiero todo ya. No siempre Claro. vas a tener todo ya. No, Puede no, ocurrir mil y un factores que te lleven a que lo que vos querías, claro, claramente si es que le metes pila, se termine demorando más tiempo de lo que tenías previsto. claro. No, sí, obviamente que a lo largo de todo el camino hay fracasos. Claro, sí. Hay caídas, hay golpes y por ahí uno eh, le cuesta asimilarlo, pero si uno tiene, como te digo, lo dije antes, tiene marcado el objetivo y lo tiene muy presente de que eso es lo que quiere, se va a levantar y va a tratar, digamos, de caminar hacia ello, sabiendo que si las cosas pasan, digamos así, que puede haber también tropiezos, puede haber caídas, entonces lleva mucho tiempo y yo me ponía a pensar porque a veces pensaba hace un par de años, no sé si me hubiera imaginado estar donde estoy ahora y lograr lo que he logrado, porque también uno tiene esa trampa, ese impostor que le dice,
no, que no has hecho lo suficiente, que no has logrado todo lo que querías, pero realmente si uno hace un análisis se da cuenta que vas cambiando. Es muy raro que uno no evolucione y cambie, digamos. Exactamente, Entonces, exactamente. eh, si uno ha marcado un objetivo, quizás el objetivo no ha llegado a la meta, pero el objetivo está más cerca que antes, ¿entendés? Mm. Entonces eso ya es algo para reconocerlo. ¿Qué herramienta usaste? A mí me gustaría meterme en este tema del síndrome del impostor y demás. ¿Qué herramientas tuviste o usaste para salir de eso o para pelear? Porque quizás hasta el día de hoy creo que todos estamos Mm. de vez en cuando luchando contra ese impostor que tenemos. Y la verdad que yo creo que es primero una fe en uno mismo, ¿no? Mm, De parte también del conocerse a uno mismo y de proyectar también un poco las fortalezas que uno tiene. Decirse a uno también que es capaz de hacerlo, que puede, que si ya ha lidiado con otras cosas antes lo puede hacer también, con lo que venga. Entonces, creo que constantemente eso nos lleva a seguir dándolo, digamos, a seguir intentándolo. Pero bueno, es como que no siempre pasa, no siempre pasa que todos tengan la misma fortaleza. Entonces, exactamente. es encontrar lo que a uno le puede resultar una ayuda, digamos, una motivación. En este caso, yo me apoyo cuando estoy muy abrumado, a veces en el deporte, en el gimnasio, en la rutina, en el salir a correr, en leer un libro incluso, como para despejarme también, y en la fe, Mm, estar también en contacto con Dios. Entonces, como que todas esas cosas ayudan a mantener un centro que revitaliza justamente esas ganas, digamos, de querer continuar y seguir adelante en la búsqueda, digamos, por tu objetivo, Yo creo que hay una pérdida de noción en lo que uno avanza o no avanza en la parte profesional. Claro. Muchas veces la gente siente que no avanza a ningún lado y es como decís, si pudiéramos medirlo, notaríamos que hay una diferencia enorme. Claro, sí, sí, no, totalmente. La gente por ahí, es que yo no digo tampoco que uno cuando se involucra encuentra de primera vez lo que le interesa o lo que le gusta. Es Sí. también una búsqueda constante de ver si esto que es lo que yo quiero, ¿entendés? Es lo que yo quiero hacer. Y puede pasar que en algún momento estés en eso que vos querías en un momento y después no te gusta y pasas a otra cosa porque has encontrado que te ves en otra cosa. O sea, puede pasar también. En mi caso, a mí, por ejemplo, la política siempre me ha llamado la atención, siempre me ha gustado, siempre me ha generado esa cosa de como de, yo le digo a veces como adrenalina, Sí. pero es como una sensación que te agarra cuando vos ves algo y movilizador y te moviliza adentro, entonces vos sabés que es algo que lo tenés, digamos, hecho carne. Mm. Y la verdad que es, para mí es, digamos, como el objetivo, el factor que me impulsa, digamos, a seguir en esto. Cada vez que trato, por ahí pierdo el eje, trato de pensar en eso y digo, pero si eso te apasiona, o sea, eso es lo que te gusta. Mm. Entonces ahí sigo caminando, digamos. Sigo caminando, está bueno. ¿Cómo haces para manejarte la presión que tenés cuando tenés que hablar al público? Si tenés algún hábito, capaz que alguna recomendación para decirle a la gente que te esté viendo, cómo podés manejarte al hablar en público, en una cámara, como sea. Porque sé que no es para todo. Inclusive capaz que hasta vos en algún momento te haya llevado a costar a mí, a él, Claro, a cualquiera. claro, ¿Tenés, claro. no sé si algún hábito o alguna recomendación o algo quizás para decirle a la gente nomás, ¿para qué? No, yo creo que hay que enfrentarse al miedo, ¿no? Primero es enfrentarse un poco, reconocer que uno va a tener miedo, que va a sentir vergüenza y todo lo demás, pero eh, ir a eso, digamos, a tratar de hacerlo. Y si no, bueno, yo lo que trato de no pensarlo mucho, porque yo soy una persona que piensa muchísimo, muchísimo las cosas, como ansioso que soy. Ujú, Por lo menos trato de no pensarlo tanto, sino claro. esperar ese momento que llegue y bueno, saber que se va a desenvolver bien, que por lo menos pensar que todo va a salir bien. Así que, nada, como digo, por ahí hay gente que no le gusta
o hay gente que le gusta y no se anima, hay que animarse. Mm. Porque cuando te guste, te animes y lo hagas, te vas a dar cuenta de que vas a querer seguir haciéndolo y te va a empezar a salir. Es como que se... Bien o mal, pero te va a salir. Y después, obviamente, lo vas a volver a intentar, pero ya has pasado eso, ¿entendés? Ya has salido de esa zona de confort y ya lo has intentado. Entonces, eso ya es un gran progreso. Sí, Mm. se genera como una adicción, por así decirlo, a seguir Exactamente, hablándole. a seguir haciéndolo. Bueno, la comunicación es así también, es algo que les apasiona a ustedes y lo siguen haciendo porque les gusta, ¿entendés? Claro. A pesar de todo, de Hacerlo, todo. hacerlo es ganar. Exactamente. Por Para mí, ahí- intentarlo ya es ganar. Ya es digamos. ganar. Por ahí se confunde mucho esto de no, millones de vistas, millones de plata, millones de dólares, Claro. millones de. Pero no, intentar algo es ganar. Yo creo que son. A ver, por ahí para la gente, Gonzalo tiene 25 años 25. y está muy metido en este mundo. Y con buenas intenciones, con un criterio, tiene intenciones de seguir formándose. Y yo creo que vos también estuviste en ese punto de partida de hacerlo a pesar de no saber, de entrar a pesar de no entender bien, con los riesgos que aparte lleva este rubro, ¿entendés? Porque Sí, sí, no. eh, La política es a veces abrumadora, porque es muy abrumadora, Sí. pero hay que, y eso lo conversaba con algunos amigos que me decían por ahí, ¿cómo hacer para que esto no te consuma? Dice. Y yo siento que a veces uno tiene que poner los pies en la tierra, no dejarse llevar tanto por las redes a veces y por lo que ven, porque uno entra en esa espiral. Yo, por ejemplo, uso mucho Twitter o X, ahora entro, y ves que hay muchas discusiones políticas, entonces ya no me meto. No me meto, las veo, sí, entonces entro, veo otras cosas para por ahí distenderme, reírme, qué sé yo. Pero trato de que no me consuma eso porque llega un momento donde estás tan envuelto en todo es que te hace mucho ruido mental y, y estás de allá como que te desequilibras, ¿entendés? Entonces volvés a las cosas comunes, volvés a salir a correr, a tratar de llevar una vida cotidiana normal y también de dejar eso de las redes, pero también estar en contacto con la gente, o sea, hablar con la gente y decir, a ver, que te das cuenta que no es lo mismo lo que pasa en redes sociales, no es por eso dicen el submundo de Twitter o de X, a comparación de lo que es la realidad, Sí. que vive día a día la gente, Sí, ¿entendés? Entonces, también eso, como estoy, digamos, en esto, me doy cuenta de que escucho más lo que pasa alrededor mío en el contexto en el que me desenvuelvo el día a día, ya sea en el trabajo, con amigos, en el gimnasio o lo que sea, que lo que pasa en las redes sociales. Claro. Estás más en contacto con la parte humana, por así decirlo. Exactamente, sí, porque de ahí es donde se genera el vínculo más importante, creo yo, con la política, que es ser humano, tener humanidad, digamos, y saber ponerse en los pies del otro. Que creo que la política por ahí, justamente con ahora que llegan las redes sociales y que por ahí uno ve que los políticos ahora interactúan más con las redes sociales e intentan, digamos, utilizarla, que falta por ahí humanidad en eso. Uh-huh. Falta humanidad. Y no es fácil, digamos, poner en las redes, o decir, en la imagen, la humanidad de la persona. Entonces valoro más eso también, de que el contacto al día a día y mostrarse genuino sea algo que bueno, que sea como una impronta a la hora de hacer contenido en las redes sociales. En el ámbito político, porque bueno, en otros ámbitos también, creo que también falta humanidad en algunas otras cosas. Sí. Pero en la política sí hace falta más ser genuino a la hora de generar contenido. ¿Qué te hizo entender que las ideas ya no alcanzaban, sino que no hay impacto real en eso? Por ejemplo, decís alguna decisión que se haya tomado, pero después ves que la decisión que se ha tomado no funcionó. ¿Cómo haces esa reflexión de decir no funcionó? Necesitamos cambiar algo. No, bueno, lo que pasa es que siempre hay que tener nociones de cuando se hace algo, de que
se le pregunte a la gente o se esté involucrado en algo, de saber la opinión de los demás, digamos. Sí, Y también cuando sale algo bien, vos lo interpretás también de que cómo ha salido bien, por qué ha salido bien, bueno, lo reconoces porque te lo dicen. claro. Bueno, de la misma manera, cuando algo sale mal, es porque quizás o no has escuchado bien o tenés que escuchar más, digamos, para poder interpretar mejor, ya sea futuro, que modificar algo, digamos. Y es importante siempre. No sé si contesta un poco lo... No sé si se entiende, digamos, tener un criterio en general, digamos, para buscar el bien colectivo, te diría más en simples palabras, digamos. ¿Qué tanta importancia le das a la escucha? En relación a, quizá, por ahí no necesariamente tiene que ser en la política, puede ser con tus amigos, puede ser en tu trabajo, puede ser en un ámbito social general, digamos. A la escucha No, activa. sí, es importante siempre escuchar a los demás. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, digamos, de participar de programas de formación política junto a referentes políticos que no eran de mi línea política, no compartían mi pensamiento, pero era muy beneficioso escucharlos a todos, escuchar su perspectiva, porque todos tenían una idea de bien común o una idea de estos son los cambios que hay que hacer, quizás de su perspectiva, pero vos sabés que todos querían aportar Claro, para algo mejor, digamos, había para algo. mejorar, sí. Entonces, siempre he sido muy respetuoso de eso, ¿no? De la escucha activa, del diálogo y de encontrar a veces los puntos en común bueno, para salir adelante, para sacar algo adelante, porque creo que yo que en eso, en el consenso y en el diálogo, encontramos, digamos, las herramientas para poder salir adelante, para poder llevar adelante algo. Entonces, sí o sí es necesaria la Muy importante. Sí, demasiado. Bueno, Gonzalo, para ir ya más o menos finalizando, ¿qué recomendación le podrías dar a alguien que está queriendo iniciar en este mundo de la política, de que se quiera meter, yo quiero llegar a tener este tipo de meta, quiero ser como vos, capaz que te tengan de referente, ¿viste? No sé, O pero quizás algo así, más personal algo más también. personal, digamos, y tranquilamente le Sí, puedes decir a la cámara y se yo va. creo que hay algunos puntos, pero principalmente creo que lo resumiría en que todos tienen algo para aportar. No importa qué, no importa en qué ámbito, si es político, netamente político o no, pero involucrarse ya es un acto, digamos, de servicio, un acto de voluntad. Y otra cosa que creo yo que es importante es no tener miedo, digamos, porque involucrándonos podemos generar transformación y nos sentimos también formando parte de eso, o sea, nos sentimos con ganas de transformar algo y si no, a nosotros nos llena eso, es importantísimo, porque ya estás encontrando por lo menos algo que genera un propósito. Es la pregunta también que me hacía yo, si qué huella quería dejar, y bueno, esta es la huella que quiero dejar, es por lo que siento que en algún momento, si yo no estoy más, es por lo que te van a conocer. Entonces genera una identidad también. Todo digamos, está relacionado con cómo uno se siente y con lo que quiera, digamos, dejar para el futuro, para la posteridad. Entonces, el propósito es importante, las ganas son importantes, el Sí, perder el miedo es importante. Todo tiene que ver. perfecto. Bueno, gente, hasta aquí ha llegado el episodio. Espero que lo hayan disfrutado. Interesante conocer tu punto de vista, Gonzalo. Gonzalo Ruido, tremendo crack. Muchas Tremendo. gracias por venir hasta acá, a dar tu punto de vista. Sí. Y bueno, damos por finalizado Nos este vemos. cuarto episodio.